Álvaro de Diego es profesor del CEU y experto en periodismo de contenido histórico. En 2008 recibió el premio Clara Campoamor por el libro Las mujeres de la transición. Es un investigador de la influencia de la prensa en el tardofranquismo y la transición española, estudiando el camino de las libertades políticas y la política comunicativa de Juan Carlos I hacia la prensa. Bueno, básicamente yo estudié periodismo, pero siempre me había encantado la historia y por tanto al final acabé realizando una tesis de contenido histórico. Me interesaba especialmente el pasado, me interesaba el pasado más reciente y el que explicaba en gran medida pues, nuestra democracia. Por tanto, estudié un periodo en la tesis del régimen de Franco y posteriormente pues, continué con la transición. Era casi una consecuencia natural, cronológica de mi campo de estudio. Bueno, básicamente ahora en mi investigación confluyen dos cosas. Confluyen, por un lado, la reforma política en el tardofranquismo y reforma política en la transición. Y por otro lado, la influencia que tiene la prensa en todos aquellos cambios. Me ha interesado fundamentalmente, como lo recojo en mi último libro, que presentaré en el mes de mayo, fundamentalmente la actuación de la prensa en torno a Parlamento de papel que anticipa los cambios democráticos en los instantes previos a la instalación de nuestra democracia. Por tanto, me he ocupado de aquellos temas que tienen que ver con restricciones en las libertades de expresión, con multas y sanciones conforme a la Ley Fraga de 1966 y todas estas cuestiones que prepararon realmente el camino de las libertades políticas y familiarizaron a los españoles con la construcción de la democracia. Bueno, he publicado bastantes artículos, capítulos del libro, pero de lo que me siento fundamentalmente más orgulloso pues son de las monografías que he podido publicar. Yo comencé publicando un libro sobre historia oral, gracias a la gentil invitación de entonces mi director de tesis, Alfonso Bullón de Mendoza. Continué con otro libro que versaba prácticamente sobre lo que había hecho en la tesina o el trabajo equivalente entonces, y a partir de allí, bueno, pues publiqué diferentes obras relacionadas con el franquismo y con la transición. En el año 2007, creo recordar, el premio Clara Campoamor Mujer y Parlamento pues recayó en mí gracias a, bueno, pues, a la decisión de un jurado de las Cortes Generales y del Ministerio de Presidencia, y a partir de allí derivé pues, básicamente hacia el estudio de la transición. Mi penúltimo libro explica la transición a partir de las condiciones legadas por el régimen de Franco, por la dictadura, y el último libro, que ya digo, pues presentaré en el mes de mayo aquí en la casa, trata precisamente la política comunicativa del primer gobierno de la monarquía, de Juan Carlos I, hacia la prensa. Por tanto, el trato que da a los medios de comunicación, los condicionantes, también incluso la crisis final que determina la caída de Carlos Arias Navarro y el nombramiento de Adolfo Suárez, que tiene mucho que ver precisamente no solo con las cuestiones políticas y la reforma pospuesta en el plano político, sino también con el tratamiento que se dio a la prensa en aquel momento. Bueno, pues la verdad es que en principio continuaría trabajando sobre esos dos ejes vertebrales de mi investigación, que son, por un lado, la prensa española, prensa especialmente en papel, periódicos y revistas, y por otro lado, pues transición democrática, el periodo de la historia reciente de España que nos condujo pues, desde la dictadura de Franco hasta el actual régimen de derechos y libertades que encarna la Constitución de 1978.